Te damos la bienvenida a este tu primer canal educativo dominicano y vamos a hablar de aspectos generales de psicopatología. Así que antes de entrar en materia, no olvides suscribirte a este canal, dándole también a la campanita de notificación para que cada vez que haya un video nuevo lo tengas pendiente y puedas disfrutar de todo el contenido que vamos a estar subiendo constantemente a este tu canal. Así que vamos a entrar en materia con aspectos generales de psicopatología. El estudio de los trastornos psicológicos humanos no es cosa de ahora, ni nace con Wundt en Leipzig. Viene de más atrás. Desde el antiguo Egipto hasta la época dorada de la filosofía griega, los trastornos y las enfermedades mentales han sido tema de debate entre filósofos, médicos y religiosos antiguos. En la Grecia antigua se creía que los enfermos mentales estaban endemoniados o poseídos por los dioses, y a las enfermedades mentales se le daba un carácter místico. Las enfermedades mentales eran consideradas castigos de los dioses. Y quién sabe si algún enfermo mental de eso que andaba por ahí con buenas ideas o ideas huecas pero novedosas se hizo pasar por filósofo y camuflarse entre la gente normal. Uno nunca sabe. También en el antiguo Israel de la época de Jesucristo se consideraba a los enfermos mentales como poseídos por los demonios, y para algunas personas los endemoniados que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento no eran otra cosa que enfermos mentales. Para Platón las enfermedades mentales tenían un origen místico, para Aristóteles el origen era fisiológico, pues entendía que el alma, como era pura, no podía enfermarse, y toda creencia de influencia mística incluía por ende el alma. Y una teoría que todavía persiste, la de los 4 temperamentos de Hipócrates y Galeno. En la Edad Media, con la expansión del cristianismo a través del Sacro Imperio Romano, las creencias de todos los aspectos de la vida, tenían que basarse en interpretaciones religiosas. Todo estaba controlado y dominado por el plano espiritual, según la costumbre de la época. Por lo tanto, las enfermedades también, enfermedades mentales especialmente, eran tratadas como problemas espirituales, posesiones de demonios o castigos por pecados. Aunque algunos filósofos, médicos y pensadores entendían que estas enfermedades eran de carácter fisiológico. En esta época también se expande el Imperio Otomano y los árabes empiezan a crear métodos más humanitarios para tratar a los enfermos mentales. Se crean los primeros manicomios y los enfermos mentales eran vistos como personas positivamente especiales, contrario a Europa, donde los enfermos mentales eran maltratados y vivían en condiciones deplorables. Con la llegada de la reforma de la Iglesia y el cese del oscurantismo religioso, empezó un proceso de transformación del pensamiento denominado Renacimiento, que empezó a tener un enfoque más humanista, y las enfermedades mentales empezaron a tratarse y estudiarse con un rigor más científico, dejando a un lado la parte mística y entrando a estudiarla de una manera más positivista, pero aún así las condiciones de los enfermos mentales no eran las más humanas. A partir del siglo XVII se inicia el estudio de las enfermedades mentales desde una perspectiva más amplia, pues los médicos le dan un valor importante a los pacientes con estos padecimientos. Surgen muchísimas teorías respecto a las enfermedades mentales y muchos métodos que buscan curar a los pacientes, desde la ablación hasta los encadenamientos. Pero los enfermos mentales eran tratados especialmente por médicos psiquiatras, quienes entendían que todas las enfermedades mentales eran producto de irregularidades somáticas, que no tenía que ver con el funcionamiento bien o mal de algún órgano del cuerpo. Ya para el siglo XIX, con el surgimiento del que se considera el primer laboratorio de psicología científica fundado por Wilhelm Wundt en Leipzig, Alemania, en 1879, se inicia el estudio de las enfermedades y trastornos mentales con un enfoque ya más orientado a la parte conductual y más adelante a la parte cognitiva, emergiendo la psicología como la ciencia que vería las enfermedades mentales desde un punto de vista más humanitario. Diferentes teorías surgieron para estudiar el comportamiento humano y así mismo las nuevas iban dejando atrás o invalidando los postulados de su predecesora. Primero fue el estructuralismo, que fue luego sustituido por el funcionalismo, luego el conductismo quita el funcionalismo del medio y se convierte en el punto de partida para los principales estudios psicológicos y que ponen en tela de juicio otras teorías. A partir del conductismo de Pavlov, Watson, Skinner, surgen diferentes teorías de la personalidad y por lo tanto el estudio de las enfermedades mentales, que ha permitido de manera considerable mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales en todo el mundo. Uno de los
principales problemas de la psicopatología es definir su verdadero campo de estudio. Pero podemos definir la psicopatología como la rama que estudia los criterios anormales del comportamiento humano. No hay que complicarse la vida. Para estudiar la psicopatología, los investigadores se apoyan en tres modelos principales: el biológico, el conductual y el cognitivo. El modelo biológico se fundamenta en que la anormalidad es el resultado de algún mal funcionamiento orgánico. El modelo conductual se fundamenta en que las anormalidades mentales son producto de conductas desadaptativas, aprendidas a lo largo de la vida de la persona que la padece. El modelo cognitivo se fundamenta en el estudio de los procesos mentales y cómo esto afecta a la salud mental de las personas. Aquí en este canal tenemos un video muy bonito que trata sobre los procesos cognitivos, no dejes de verlo, por favor. Pero todos estos modelos de estudio no deben verse como criterios aislados. O sea, si vamos a estudiar una psicopatología, no podemos verla única y exclusivamente del modelo cognitivo, o única y exclusivamente del conductual, o única y exclusivamente del fisiológico. Se pueden utilizar los tres juntos para sacar conclusiones más cercanas a la realidad diagnóstica del paciente. Es decir, podemos ver la psicopatología desde un ángulo multidisciplinar. Entre los métodos de investigación en psicopatología tenemos estudios experimentales que se llevan a cabo en laboratorios de investigación, tanto con personas como con animales, pero son evaluados de acuerdo a la metodología seleccionada para estudiar la anormalidad que se está tratando. Se utilizan variables dependientes, variables independientes, variables de control. En los experimentos de laboratorio se utilizan los denominados sujetos clínicos y sujetos subclínicos. También se emplean los métodos de correlación de datos que permiten comparar dos o más variables de estudio. Recuerda que la psicopatología busca explicar las leyes y los procesos que rigen las conductas anormales y clasificar las manifestaciones clínicas de los trastornos mentales por categoría para facilitar su estudio diagnóstico. La psicopatología cuenta con tres niveles de investigación: un análogo, el experimental, el clínico, el experimental y clínico y epidemiológico, ¿verdad? Estamos hablando en realidad de 4 niveles de investigación. Pero existen los que se llaman las clasificaciones patológicas. Estas sirven para facilitar la organización de los datos relativos a la psicopatología. Estas clasificaciones ayudan a guardar documentos, archivos, estudios, libros y material relacionado con todo lo que se debe saber respecto a las diferentes patologías psicológicas. Estas clasificaciones sirven para realizar diagnósticos más efectivos y han sido de gran ayuda para médicos y psicólogos en todo el proceso evaluativo, pues evita errores a la hora de diagnosticar un trastorno. Inclusive han evitado que a pacientes se les dé la de alta con un diagnóstico errado. Tenemos 2 importantes clasificaciones psicopatológicas que son el DSM o Diagnostic and Statistical Manual y el SEI. El DSM es el método de clasificación de enfermedades de la Asociación Psiquiátrica Americana y el más usado en América. Por acá, por estos lados, es el que más se usa. Este ha sufrido muchas modificaciones desde su creación, mientras que el CIE es la clasificación internacional de enfermedades. Es el método clasificatorio de enfermedades a nivel general correspondiente a la Organización Mundial de la Salud y tiene un apartado para las enfermedades mentales. Este es utilizado más a nivel mundial. A partir de la 6ª edición se le incluyó el capítulo 5 para registrar los distintos problemas psicopatológicos y en ediciones posteriores se ha ido actualizando. Miren, pero uno de los temas que también estudia la psicopatología es el tema de la atención. El estudio psicopatológico de la atención es uno de los más importantes campos de estudio de la psicopatología, ya que a partir de este se han podido avanzar hacia el descubrimiento de nuevas patologías relacionadas con los procesos cognitivos. Junto con la percepción y la memoria, la atención ha sido los tópicos más debatidos y estudiados por la psicología experimental. Entre las psicopatologías de la atención podemos mencionar las relacionadas con la concentración, como son la ausencia mental y la laguna temporal. La ausencia mental se refiere en la concentración total
sobre algo que tenemos en la mente y la desatención del resto de los estímulos externos. La laguna temporal es cuando el individuo no recuerda los hechos que sucedieron durante un periodo de tiempo durante el cual él estuvo ocupado realizando una tarea automática. En psicopatología de la atención, también hay que estudiar y ponerle ojo a la atención selectiva. Entre estas patologías tenemos la distraibilidad, o sea, distraerse, que consiste en no poder separar informaciones relevantes de las irrelevantes. Otra clasificación es la psicopatología de la atención como activación, que se refiere a las respuestas atencionales que tienen que ver con el estrés. También la psicopatología de la atención como vigilancia, o sea, el déficit en la atención sostenida y la hipervigilancia. Y la psicopatología de la atención como anticipación, que está relacionada con la capacidad para anticiparnos y preparar respuestas. La psicopatología de la percepción y la imaginación también están en estas actividades. Hay patologías. Aquí tenemos las distorsiones perceptivas que suceden cuando un estímulo que existe fuera de nosotros y que puede captar nuestros órganos sensoriales es percibido de una manera diferente a como debería percibirse. Esta anomalía, ¿verdad?, tiene que ver con problemas de percepción, no de los órganos sensoriales. Es una anomalía cognitiva, no fisiológica. Otra patología son los engaños perceptivos, que son experiencias y perspectivas nuevas cuyas características físicas del mundo estimular se perciben de una manera distorsionada. La psicopatología como ciencia, que estudia los procesos mentales superiores, también tiene un gran campo de estudio con la memoria. Este importante proceso cognitivo que tiene también sus patologías. Estas patologías están relacionadas con la pérdida de memoria, ya sea de manera parcial o total. Recuerden que la memoria se divide en dos partes importantes, memoria a corto plazo o y también la memoria de trabajo, pero la memoria a largo plazo es la que más se estudia aquí dentro de la psicopatología. A veces se confunde y se cree que memoria a corto plazo y memoria de trabajo es lo mismo. No es lo mismo. Son funciones diferentes. Son funciones diferentes, pero ya cuando se trata de recuerdos, de recordar, de guardar información relevante, importante, podemos clasificar las memorias en dos: memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. También entre ambas memorias se estudia la memoria a mediano plazo, pero básicamente las que más concentran atención de estudio son la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a mediano plazo es considerada como un puente entre ambas memorias. La memoria a corto plazo es un almacén de memoria de poca capacidad. Puede almacenar unos 7 ítems por un tiempo de 20 segundos. Pero cuando hablamos de la memoria de trabajo, esta está compuesta por el ejecutivo central y varios subsistemas llamados esclavos, entre los que están el bucle fonológico y articulatorio y la agenda visoespacial. La diferencia entre la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo es que la memoria a corto plazo simplemente archiva una pequeña cantidad de información, mientras que la memoria de trabajo mantiene activas pequeñas cantidades de información durante un tiempo breve. Entonces, esa es la diferencia para que estemos claros, porque a veces la gente se confunde y creen que necesariamente la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo es lo mismo. La memoria a largo plazo es de mayor duración, almacena recuerdos que pueden durar la vida entera y es la que sufre las patologías que suelen ser más difíciles de manejar por el paciente. Está dividida en memoria declarativa y memoria procedimental. La memoria declarativa es la parte de la memoria a largo plazo que se encarga de almacenar información respecto al saber qué, y se subdivide en memoria episódica y memoria semántica. La episódica se encarga de retener información de tipo autobiográfico, como los episodios previos vividos. La semántica se encarga de la parte del conocimiento en general, sin tomar en cuenta el contexto general en el que fue adquirido. La memoria procedimental es la que se relaciona con el aprendizaje por condicionamiento, o sea, el saber cómo. De las patologías de la memoria más importantes se puede hablar del síndrome amnésico,
que se refiere a los casos puros de amnesia. La amnesia es la pérdida total o parcial de la memoria, la dificultad para acceder a los recuerdos. La amnesia se clasifica en retrógrada y anterógrada. La retrógrada es la incapacidad de recordar el pasado, la anterógrada es la dificultad para crear nuevos recuerdos a partir de un evento traumático. También está la amnesia funcional, que tiene un origen más psicológico que fisiológico. La demencia es un trastorno degenerativo del cerebro, puede ser natural, resultado del paso de los años o causada por enfermedades como el Alzheimer. También tenemos las paramnesias y las paraspraxias. Cuando nos referimos a trastornos formales del pensamiento, nos referimos a la habla desorganizada. Y cuando vemos estos cuadros patológicos, nos dirigimos automáticamente a los pacientes esquizofrénicos. Los trastornos formales del pensamiento se relacionan más con el mensaje discursivo que se transmite que con el mismo pensamiento propiamente dicho. Las personas con trastornos formales del pensamiento tienen más dificultades que las personas normales para poder comunicarse, aunque no así para recibir y entender la información que otros les transfieren. Para algunos autores, este trastorno es el resultado de que quien lo padece no tiene coherencia entre lo que comunica y su conducta, aunque para otros es el resultado de no transmitirle al oyente lo que necesariamente el oyente quiere escuchar, por falta de conocimiento previo de parte del emisor. Cuando se hacen mediciones de los trastornos formales del pensamiento a nivel clínico, se evalúa principalmente la transmisión de la comunicación hablada. La escala de trastornos del pensamiento, el lenguaje y la comunicación de Nancy Andreasen y las categorías de desviación comunicacional de Singer y Wine son los principales métodos de evaluación y medición de los trastornos formales del pensamiento. Hay 3 enfoques teóricos principales que son el enfoque individual genético, el enfoque interaccional estático y el enfoque interaccional genérico. Pero también entre las patologías del pensamiento tenemos los delirios. Esta patología del pensamiento, que son creencias o realidades alteradas, que quien lo padece cree que son reales. Aunque el consenso general diga lo contrario, las personas con este trastorno pueden padecer de un humor alterado debido a que se sienten incómodos por su situación. Los delirios pueden ser de acuerdo a su forma o contenido, de acuerdo a su forma pueden ser primario y secundario. De acuerdo a su contenido pueden ser delirios de persecución, de grandeza, de extravagancia, de culpa, de amor, de pobreza, etc. Los factores que pueden desencadenar un delirio y a la vez mantenerlo pueden ser, para crearlo, por ejemplo, la personalidad del individuo, su autoestima, sus experiencias inusuales vividas, disfunciones de tipo cerebral, etcétera. Para mantenerlo, las creencias, las influencias en la conducta, la profecía autocumplida. Pero para Sigmund Freud los delirios estaban relacionados con instintos homosexuales reprimidos, ya usted sabe. Pero para Meyer los delirios son el resultado del pensamiento normal, lo que se hace que se alcancen y se mantengan igual en cualquier creencia. Para Goethe son el resultado de anormalidades y sesgos en el razonamiento. Así que no se preocupe si usted tiene delirio y no le haga mucho caso a Freud. Cuando usted viene a ver, usted no anda por ahí. El lenguaje es uno de los principales procesos cognitivos y es básico para la comunicación entre las personas. Cuando se habla del lenguaje, la gente comúnmente se enfoca en el habla y olvidan que el lenguaje también se transmite por escrito. Las psicopatologías relacionadas con el lenguaje, si no son tratadas a tiempo, pueden tener consecuencias muy negativas en los procesos de aprendizaje y en las relaciones interpersonales de quien las padece. Los trastornos del lenguaje no tienen edad y pueden afectar tanto a niños como a adultos. Los trastornos del lenguaje se clasifican en primario y secundario. Los primarios son los que se atribuyen a alguna lesión física en un centro, en una vía del sistema de procesamiento del lenguaje, y los secundarios son los que se relacionan con trastornos del lenguaje que se relacionan con trastornos más amplios o proceden de un trastorno temporal que afecta a los procesos neuropsicológicos que intervienen en el lenguaje. De los trastornos del lenguaje más estudiados tenemos la afasia, que es un trastorno relacionado con una lesión cerebral focal. La afasia pueden ser corticales,
sea, de la corteza cerebral, o subcorticales por debajo de la corteza. Entre las corticales tenemos las dos afasias más famosas, la de Broca y la de Wernicke. También tenemos la afasia de conducción, la anómica, la transcortical motora, la transcortical sensorial y la afasia global. Entre las afasias subcorticales tenemos la talámica y las ligadas con las lesiones de los ganglios basales. En los cuadros afásicos podemos ver trastornos como el agramatismo, que es la dificultad para utilizar correctamente las reglas gramaticales, la disartia, que es cuando el habla se dificulta por causa de trastorno de tono y el movimiento de los músculos que controlan la parte articulatoria y que son el resultado de lesiones cerebrales. En los niños tenemos la disfasia evolutiva, que es un trastorno específico del lenguaje que afecta tanto la expresión como la comprensión de este. También tenemos los retrasos del lenguaje que son asociados a otros trastornos, tales como deficiencias sensoriales, mentales, lesiones neurológicas, autismo infantil, deficiencia mental, etc. Las dislalias son trastornos relacionados con la articulación de palabras debido a problemas con los órganos relacionados con esta, como son la lengua, los labios, los dientes, como puede ser sordera también. Y otro trastorno del lenguaje es la tartamudez. Entonces, el lenguaje tiene su hemisferio especializado en el cerebro humano y es el hemisferio izquierdo, aunque también el hemisferio derecho participa en la producción del lenguaje. Por ejemplo, cuando un niño es bilingüe, antes de los 6 años de edad, ambos hemisferios cerebrales se involucran en el proceso de aprendizaje de los dos idiomas. También en psicopatología se trabajan los trastornos del sueño. Ahí hay muchos trastornos del sueño. Tenemos, por ejemplo, el principal de todo, que es el insomnio, ¿verdad? El insomnio, cuando nos referimos al insomnio, es la falta de sueño o la capacidad para conciliar el sueño, la somnolencia diurna excesiva, tenemos las alteraciones circadianas, la parasomnia, tenemos también trastornos como el sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas, muchísimas patologías que influyen para que la persona no tenga una buena calidad de sueño. Recuerde que el sueño es importante para el organismo. A través del sueño, el organismo hace muchísimas actividades, el sistema inmune se activa, el organismo comienza a desintoxicarse, crecen los huesos, descansa el cerebro. Es importante dormir, es importante descansar. También en psicopatología estudiamos lo que son los trastornos sexuales, que son aquellos que tienen que ver con la salud, ¿verdad? Con la salud sexual de la persona, en la parte que se relaciona, lógicamente, con la actividad cerebral de esta. Recuerde que cuando hablamos de trastornos sexuales nos referimos a las disfunciones que aparecen cuando hay problemas fisiológicos o psicológicos también que dificultan una buena participación y una relación sexual satisfactoria. Eso también se estudia a nivel psicopatológico, como la disfunción eréctil, la anorgasmia, por ejemplo, pero también se estudia a través de los criterios de evaluación psicopatológica las conductas sexuales, como son el exhibicionismo, el fetichismo, el froterismo, la pedofilia, el masoquismo, el sadismo, el fetichismo transvesti, el voyerismo. Todas estas actividades sexuales o trastornos, ¿verdad?, del tipo sexual, también se estudian a través de la psicopatología. El alcoholismo, una actividad que se caracteriza por la ingesta descontrolada de alcohol, también tiene su campo de estudio dentro de la psicopatología. Recuerden que el alcoholismo no tan solo produce daño a nivel emocional, sino que también produce daño a nivel orgánico, y como es una actividad relacionada con un impulso que no se puede controlar, entonces ahí es donde entra la parte psicológica en acción. También la drogadicción. La drogadicción se estudia y se trata a través de la psicopatología. Tanto el DSM como el CIE tienen apartados especiales para la drogadicción. Y tanto para la drogadicción como para el alcoholismo existe lo que se llama el síndrome de abstinencia. Recuerden que las drogas, el alcohol, deterioran el sistema nervioso central, pero también hacen daño en la parte emocional y en la parte conductual de las personas. Entonces, es importante que
estos puntos sean bien conocidos, especialmente por el psicólogo clínico. Y también los trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno alimentario compulsivo, son el trastorno de pica, son estudiados a través de la psicopatología, los trastornos de control de impulsos como el trastorno explosivo intermitente, la cleptomanía, la piromanía, la ludopatía, que está acabando con la finanza de tantas personas, ¿verdad? Y con la estabilidad emocional de mucha gente. La tricotilomanía, la dermatilomanía. O sea, ahí los trastornos psicomotores también son estudiados por la psicopatología. Yo les voy a recomendar un libro que me sirvió de mucho para yo poder presentarles este material a ustedes. Es el libro de Manual de Psicopatología de Velox, Sandin y Ramos. Así que ya ustedes saben, esto fue cortesía del primer canal educativo dominicano. No dejes de suscribirte a este canal. Si este video te gustó, compártelo y dale me gusta. Yo soy Héctor Antonio Breagil y muchas gracias por tu tiempo.